Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marieli. Hoy vamos a ver cómo van nuestros semilleros, qué semillas han germinado y qué semillas no nos germinaron. Y vamos a ver qué vamos a hacer con las que ya están un poco avanzadas. Acompáñame a ver qué pasos siguen después que las semillas germinan. Y estas son las semillas que germinamos en el video anterior. Estas son las Marigold, son las que han germinado mejor. Las únicas que no me germinaron fueron estas que se llaman Marigold Linnaeus. Esta, y creo que fue porque la semilla estaba un poco vieja. Voy a revisar, creo que es de hace 2 años, pero todas las demás germinaron. Por eso es que siempre pongo más de una, porque a veces, por ejemplo, aquí no germinó las que sembré aquí. Estas ya las tenemos que trasplantar. Las otras que germinaron súper bien fueron estas que están aquí. La luz no es muy buena en esta área. Ya las vamos a sacar de aquí. Esta es el Sweet Alison, el rosado, que se ve bastante bien. A ver si aquí hay más luz. Ok, aquí se ve un poco mejor. Cuando las subamos para trasplantarlas, se van a ver mucho mejor. Las Zinnias, la Daisy Painted también germinó muy bien. Y la Daisy Blue de Blues germinó una sola. Hay que sembrarla de nuevo porque esa sí tengo bastantes. Pero aquí se ve las que han germinado. Por aquí tenemos los coleos. Ellos están todavía chiquititos. Así que los voy a dejar aquí para que sigan creciendo. Y aquí van las petunias y las pansies. Apenas se ven. A ver si aquí hay un poquito más de luz. Pero las pansies, estas pansies nacieron bastante bien. Estas no nacieron ninguna. La Carnation Gold, estas sí me nacieron. 1, 2, 3, 4. Apenas se ven porque son demasiado chiquititas. Y la Petunia Balcony Mix, sí me nacieron varias. Pero todavía están muy pequeñitas para ser trasplantadas. Y estas son los coleos, los otros coleos, los King. Esto se llama King Rose Coleo. Estas sí han germinado todos. Y este se llama Chocolate Covered Cherry. Estos de aquí. Así que también están muy lindos. Y por supuesto los Lisianthus todavía los tengo con la tapa porque no han germinado suficiente. Apenas hay uno que otro que ha germinado, pero están demasiado pequeños para quitarle el efecto invernadero. Así que ellos se van a quedar aquí todavía. Ya les voy a mostrar dónde los voy a sembrar, las que están listas para ser trasplantadas, que son estas Marigold y las Zinnias y los Alison. Lo que voy a hacer ahorita es trasplantar estas semillas que germinaron a estos contenedores que tenemos aquí ya con la tierra o el sustrato. Este es el sustrato que siempre uso, se los dejo aquí. Y es de un vivero local, así que visiten sus viveros locales y pregunten si tienen un sustrato que no tenga tantas maderas o tantas piedras, y ese les podría servir. Ahora voy a sacarlos de aquí, voy a quitarles esto que es para los mosquitos, como les comenté, y voy a sacarlos de aquí. Todavía tiene un poco de agua porque ellas deberían estar bien hidratadas para poderlas trasplantar. Miren las raíces, aquí se ven lo hermosas que están las raíces, se ven súper grandes, súper bien. Miren esta cómo se ve. Así que voy a sacarlas y voy a sembrarlas en este contenedor. Es súper sencillo. Bueno, con un cuchillo o algo que tengan para no maltratar las raíces, agarran esta palita. Viene con estos envases cuando los compré en Amazon, así que si los tienen, utilícenlos. Si no, con un cuchillo, con algo que los ayude para sacar el semillero. Y simplemente lo sacamos, que está, se ve que su raíz está entera, y lo vamos a sembrar en el envase. Estos envases, una vez
que yo lo siembre, lo voy a regar. Esta es un Marigold Cracked Mix. Las voy a poner todas juntas porque no voy a hacer etiquetas para todas. Le voy a poner, esta es la primera, así que así queda. Y ahora voy a ir con la siguiente, que esta quiero mostrarles que hay dos. Así. Voy a tratar de sacarlas las dos para que la vean. Ahí está. Esta todavía tiene la semilla pegada. No sé si la pueden ver, está aquí y la voy a sacar. Ahí está. Voy a poner esta en este envase y la siguiente en el siguiente envase. Esta es más pequeñita, pero igual la sacamos con bastante cuidado. Ahí está. Y siembro bastantes porque la probabilidad de que se mueran es bastante alta. Puede caerle plagas, puede pasarle un sinnúmero de cosas que están fuera de nuestro control, pero yo las veo bastante bien. Voy a abrirle el agujero aquí de una vez y las sembramos. Y así voy a hacer con cada una de ellas. Cubrimos con tierra, así, y ya está. No apretamos muy duro, ¿ok? Simplemente apretamos así. Y aquí tenemos nuestros 4 semilleros. Quedaron súper bien. Espero que se vean bastante bien. Voy a hacer exactamente lo mismo con todos los demás. Ahora tengo esta bandeja donde los voy a poner para que absorban agua, porque es súper importante regarlos después de que los sembremos en los contenedores más grandes. Puedes regarlo con fertilizante líquido y eso es ideal, ya que las ayuda a que se fortalezcan sus raíces. Voy a poner estas aquí y esta aquí. Ahí. Entonces voy a ponerle el fertilizante y luego voy a regar las otras. Ahora vamos a trasplantar los Sweet Alyssum. Estos son los otros que voy a trasplantar. Este es el Sweet Alyssum, que es rosado. Ok, como yo sé que ya está listo, porque casi todas tienen otro par de hojitas afuera. Este, por supuesto, este está súper listo porque ya está demasiado larga. Y las Daisy igualmente, aquí está el segundo par de hojas. Aquí en esta se ve mucho mejor. Así que voy a trasplantarlas. A lo mejor esta no la trasplanto, pero ahí veo si vale la pena o no. A lo mejor en un contenedor un poco pequeño. Pero voy a comenzar a trasplantarlas y las voy a trasplantar juntas, así como están, porque los Sweet Alyssum crecen mejor si están juntos. Así que voy a sacar el semillero completo y la voy a poner en un envase más grande. Este es el contenedor. Y estos son los Sweet Alyssum y los voy a tratar de sacar completos, ¿ves? Que salen mejor que las Marigold que hicimos antes. Las ponemos aquí y les ponemos la tierra. Y así ellas tienen espacio para crecer. Poner un poquito más de tierra. Y así se van a ver. Voy a sembrarlas todas y les muestro cómo quedan. Y así quedaron nuestras plántulas. Estas son las Daisy Painted, salieron 6.
Estas son las zinnias, las creeping zinnias, que son unas zinnias que caen. Y aquí están todavía las marigold absorbiendo el agua que les puse. Y estas 4 que están aquí son las marigold crackerjack mix. Y estas son las sweet alyssum, que las sembré todas juntas. Y me arriesgué y planté solita la daisy de blues blue, porque necesito el semillero para comenzar otra semilla. Vamos a ver si se nos da. Si no, volvemos a sembrar más daisy de blues blue. Y a ellas las voy a colocar aquí para que sigan creciendo. Y ahora sí van a tener un poco más de espacio para crecer mejor. Y así se ven nuestras plántulas. Solamente falta que terminen de absorber el agua y poner estas a que absorban el agua también. El agua tiene un poco de fertilizante. El fertilizante que estoy utilizando es este, se llama Organic Grow. Aquí se los dejo. Utilizo la mitad de lo que dice la etiqueta. Es solamente para darle un poco de fortaleza a las raíces de estas pequeñas plantitas. Espero que este video les haya gustado, les sea de utilidad. Suscríbanse, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.